Bien, saludos. Buenas noches. Vamos a hacer un resumen de el filo Nidaria y un resumen pues de cada clase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, voy a compartir pantalla y nos vamos a ir acá, ¿verdad? Recuerden que esto ya lo habíamos visto. Es un resumen de las clases que conocemos actualmente del filo Nidaria. Ustedes ven ahí que hay 5 clases. Pero eso es recientemente, hace años atrás, creo que poco más de 10 años, había algunas de estas clases que en realidad eran órdenes dentro de la clase Esifozoa, ¿verdad? Y esas clases que antes eran órdenes, pero que por la investigación que pues se hizo sobre cada grupo, incluyendo investigaciones en donde se estudiaba también el genoma, ¿no? Es decir, el material hereditario. Se llegó a la conclusión de que los estaurozoos, que antes eran considerados un orden de esta clase, de Scyphozoa, pues debían de considerarse como una clase aparte. En parte por la forma y algunas características que las hacían distintas de la clase Scyphozoa. Recuerden que en la clase Scyphozoa, que comúnmente en español se escribe Esifozoo o Esiphozoa, así como lo estoy viendo, lo están escuchando, perdón. Esto es la clase que incluye a las medusas verdaderas, ¿verdad? A los animales que comúnmente nosotros asociamos con el término medusa o con la forma medusoide, ¿no? Medusa. Entonces, Estaurozoo antes era un orden de Escifozoa y también Cubozoa era un orden antes de la clase Escifozoa, pero luego se separaron en clases diferentes. Entonces, tenemos la clase de los antozoos. Aquí a quienes tenemos o quienes incluye la clase de los antozoos. Incluye a las anémonas de mar, incluye a los corales córneos o corales duros, que son esas especies que forman los arrecifes de coral. También tenemos a corales blandos y a algunos lirios marinos. Entonces, esos son los que constituyen, digamos, el grupo de los antozoos, ¿verdad? Repito, los antozoos están formados por o incluyen a anémonas de mar, que son estos animales que tienen una forma de flor, de hecho así se les llama, animales flor, por la forma que tienen. Incluye a las anémonas de mar, a los corales pétreos o duros o córneos, que son los que forman los arrecifes, o por lo menos los arrecifes que nosotros conocemos que se distribuyen en la zona litoral, ¿verdad? O sea, después de la playa, a una cierta profundidad donde todavía la luz es abundante, es donde vamos a encontrar a estos corales córneos o corales duros. Pero también hay corales blandos que parecen plantas porque su estructura es como bien ramificada y parecen plantas. Entonces, estos son los animales que están incluidos dentro de esta clase. Dentro de la clase Scyphozoa encontramos a las medusas verdaderas, ¿verdad? A esos animales que asociamos en nuestra mente con el término medusa, ¿verdad? O ya ustedes saben un poquito más de detalle con la forma medusoide, ¿verdad? Recuerden que los nidarios pueden adquirir dos formas básicas en su cuerpo, la forma pólipo o la forma medusa. Bien, luego vienen los estaurozoo. em, Estos son un grupo de animales bastante peculiares. em, Son animales sésiles que tienen una forma de estrella o por lo menos una forma muy particular, de los cuales vamos a hablar en un momento. Y que son animales, como les digo, sésiles, ¿verdad? No son animales que nadan en la columna de agua. Obviamente entendemos que las escifozoas, las medusas verdaderas, son animales que nadan libremente en la columna de agua. Los antozoos también son animales sésiles, ¿no? Aunque pueden moverse algunas especies,
despegarse, digamos, del sustrato y moverse a un lado o a una cercanía, por ejemplo, por el ataque de un depredador. Algunas especies pueden hacer eso. Los taurozoos no lo pueden hacer. Luego vienen las cubomedusas o las cubozoo, que serían esas medusas en general pequeñas en tamaño y que tienen una umbrela en forma como de un cubo o en forma de una caja. Por eso se les suele llamar medusas caja, ¿no? Son en general muy pequeñas, depredadores voraces, em, y muchas de ellas muy peligrosas para los seres humanos por por las toxinas que tienen, ¿no? En sus nematocistos, que son toxinas pues bastante fuertes, que pueden paralizar a las presas, incluyendo a los seres humanos que no son presas, ¿verdad? O sea, entendamos que las cubozoas no tienen toxinas en sus nematocistos para afectar a los seres humanos. Los casos en los que ha habido accidentes con cubozoos, pues han sido eso, accidentes, ¿verdad? No porque el animal ande buscando depredar al hombre o dañar al hombre, sino que han sido encuentros accidentales. Y el grupo de los hidrozoos, em, que son animales que parecen medusas, pero en realidad no son medusas, y que en el hidrozoo ustedes saben que encontramos una peculiaridad, y es que gran parte de los organismos pueden ser o tienen una etapa de pólipo y algunos otros van a tener también una etapa de vida que aparentemente es una etapa medusoide. Y que en general, pues, hay organismos aquí, tanto solitarios como organismos coloniales. Entonces, lo que vemos aquí en el diagrama es la forma que tiene una colonia hidroide, muy parecida a la especie Physalia, de la cual vamos a hablar en algún momento. Entonces, esas son las 5 clases de organismos que hay. Entonces, recordamos qué cosas caracterizan de manera general a los nidarios. Bueno, recuerden aspectos como el hecho de que son organismos de cuerpo bastante blando, que son animales que no tienen una organización corporal compleja, que no tienen órganos verdaderos, sí tienen tejidos, carecen de muchos órganos, ¿verdad? No tienen un sistema digestivo completo, no tienen sistema circulatorio, carecen de un sistema nervioso. Sí hay nervios, células nerviosas y sensoriales, claro que sí, pero no hay un cerebro y no hay em, una estructura compleja de células nerviosas que recorran su cuerpo. Sí hay plexos, ¿no? El sistema nervioso es un plexo, y eso ya lo sabíamos. Recuerden que son animales diblásticos, es decir, que ellos poseen nada más 2 capas embrionarias, ectodermo y endodermo, no hay mesodermo. Recuerden que la pared del cuerpo está formada básicamente por 3 estructuras, que es la epidermis, la mesoglea o mesénquima, ya vamos a ver cuál es la diferencia entre los dos términos, aunque muchas veces son sinónimos. Y luego está la capa más interna de células que forman la gastrodermis, ¿verdad? Esas son como las capas que forman la pared corporal. Aunque recuerden que el ectodermo es una capa embrionaria, la mesoglea no es una capa celular. Puede contener células, sí, pero no es una capa celular. Y luego la gastrodermis que deriva del endodermo. ¿Qué otras características tienen? Recuerden que son animales que tienen células únicas que no vamos a encontrar en otros grupos animales. Estas células son los nidocitos, que contienen esos organelos urticantes llamados nematocistos, ¿verdad? Que son, pues, en parte defensivos y en parte ofensivos. O sea, son estructuras que tienen toxinas paralizantes con las que o repelen a depredadores o atrapan a sus presas de las cuales se alimentan, ¿no?
Otra cosa es que, bueno, la reproducción que tienen estos animales puede ser tanto asexual, casi siempre utilizando un mecanismo llamado gemación, ¿verdad? Que es la producción de yemas a partir de un estróbilo, ya lo vamos a ver de manera general, y puede haber también una reproducción sexual. Cuando la reproducción es sexual, estamos hablando de que en general, bueno, hay organismos dioicos, ¿no? Hay eh, forma medusa que produce gametos femeninos y otro individuo de la misma especie produce eh, gametos masculinos. Luego, cada uno libera esos gametos al agua y en el agua se forma el cigoto, después se forma la larva y luego así es como continúa el ciclo. Eso en la reproducción sexual. En la reproducción sexual, recordemos que comúnmente quien se reproduce de forma sexual en estos nidarios es la forma pólipo, ¿verdad? Es el pólipo. Y quien tiene, por lo general, reproducción de tipo sexual es la forma medusoide. La larva generalmente es una larva llamada larva plánula porque es una larva aplanada dorsoventralmente y es una larva ciliada que puede moverse libremente por el agua hasta alcanzar un sustrato donde unirse para poder continuar con su ciclo de desarrollo. Entonces, básicamente esas son como algunas características que tenemos en, eh, en estos grupos, ¿no? Recuerden que nidario deriva de la palabra griega que al descomponerse tenemos que hay un prefijo nide, prefijo nide del término nidarios. El prefijo nide al traducirse se traduce como ortiga. Recuerden que una ortiga es una planta. Es una planta que nosotros conocemos como plantas urticantes que pertenecen a una familia taxonómica de plantas llamada urticáceas, que tienen la característica que también tienen sustancias químicas que pueden ser bastante irritantes al contacto con los tricomas, ¿no? Que son esas prolongaciones como pelos, que son básicamente pues células epidérmicas que están en la superficie de las hojas o del tallo de estas plantas y que al rozar la piel con ellas van a liberar una mezcla entre histamina y otra sustancia que causa una irritación bastante fuerte y un enrojecimiento de la piel, ¿verdad? Entonces, cuando se describieron estos animales, el que describió a los nidarios como grupo animal, les dio este nombre debido a que ellos se asemejan a estas plantas, ¿no? Llamadas ortigas, debido a tener esa característica que son eh, 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 sustancias urticantes que pueden desencadenar una reacción bastante fuerte, dolorosa, un ardor fuerte al contacto. Entonces, por eso es que se le llama así. Entonces, por eso aquí el prefijo nide quiere decir ortiga y el prefijo aria, el sufijo, perdón, aria significa eh, parecido a o en forma de ortiga. Eso es lo que quiere decir. Lo mismo, lo que estamos viendo aquí, recordemos que si esto es parte de un tentáculo, por ejemplo, recuerden que los nidocitos, esas células que contienen esas cápsulas urticantes, van a estar rodeando casi siempre los tentáculos, rodeando la boca y en algunas especies de nidarios, pues casi toda la superficie del cuerpo está tapizado de estas células. Recuerden que son células únicas en los nidarios, no encontramos en otro grupo animal este tipo de células. Y lo que se ve aquí son los nematocistos ya disparados, ¿verdad? Estos filamentos que vemos aquí son ya los nematocistos disparados y descargados, digámoslo así, descargados de las células, que pueden, pues las células volverlos a producir, ¿no? O sea, los nidocitos están produciendo constantemente nematocistos. Si los utilizan, no es que solo una vez los pueden utilizar, sino que pueden regenerar esas estructuras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer pues un repaso de las
clases, pero siempre hay que recordar las estructuras que forman el cuerpo en general de los nidarios. Los nidarios, digamos que en general están formados por tres capas, ¿verdad? O tres estructuras que forman la pared corporal. Eso no lo olvidemos. Tenemos la epidermis, que deriva del ectodermo. Tenemos una capa intermedia que puede ser acelular, o sea, no contener células, o puede que contenga células. Ya vamos a ver en qué casos pasa y en cuáles no, llamado mesoglea o mesénquima. Y tenemos la gastrodermis, que sería la capa más interna de células, que forman una cavidad conocida como cavidad gastrovascular, que es la cavidad o el espacio interno en donde llegan los alimentos y pues donde son digeridos esos alimentos. También otra cosa interesante de la cavidad gastrovascular es que en muchos nidarios no es un espacio único, como se muestra aquí en este diagrama, sino que en algunas medusas, por ejemplo, la cavidad gastrovascular como que se subdivide, como que hay varias subdivisiones en el interior eh, que forman como unas bolsas, ¿no? Y a esas bolsas se le llaman bolsas gástricas, que son estructuras que forman parte de la misma cavidad gastrovascular. Bueno, tenemos una región oral, recuerden, una región oral en donde vamos a encontrar la boca y vamos a tener una superficie aboral, que es el lado opuesto a la superficie donde está la boca, que comúnmente llamamos como pie o lo llamamos como discopedio, así como comúnmente se le llama el discopedio, que sería la superficie aboral. Y ese discopedio, pues, digamos que es la parte del cuerpo en la forma pólipo. Las dos formas básicas de los nidarios es la forma pólipo, que es como un saco simple, y la forma medusa o medusoide, que es como un saco invertido. Recuerden que decíamos que los nidarios tienen una forma corporal general sasiforme. Sasiforme quiere decir en forma de un saco simple, un saco invertido. Vemos que hay tentáculos, ¿verdad? Igual en la forma medusoide como en la forma pólipo, y que no hay un sistema digestivo completo, por lo tanto, la boca o el espacio por donde se introducen los alimentos hasta la cavidad gastrovascular también sirve como un orificio por donde también salen los desechos, ¿verdad? Entonces, no hay ano, pero sí hay una cavidad o un orificio que sirve como boca y que sirve como ano, porque no hay un ano al otro lado, ¿verdad? De la boca, porque no hay un sistema digestivo completo. Bueno, entonces esto es como para recordar de manera muy general estas formas medusoides y forma pólipo. Ahora, si yo me voy al libro, vamos a tratar de utilizar el libro también, porque quiero reforzar esa parte en donde vemos la pared corporal. Son animales simples, ¿no? Son animales simples. Recuerden que no tienen órganos verdaderos y su organización estructural es a nivel de tejidos, ¿verdad? Hay tejidos, aunque tejidos muy simples, todavía no son tejidos muy complejos. Entonces, si nos vamos al capítulo 14, que es donde vamos a encontrar el tema de nidarios, vemos la forma y función, la forma sasiforme en forma de saco, ¿verdad? Y vamos a ver un poquito más adelante la pared corporal. Entonces, esto de la pared corporal, me voy a volver un poquito más atrás, es como si yo hiciera un corte transversal aquí, a este nivel, corte transversal, y yo entonces pudiera ver el interior del cuerpo para ver los tejidos. Entonces, esto es lo que miraríamos. En anaranjado, la epidermis, el tejido más externo, esa capa celular en donde ustedes ven que también hay células epiteliomusculares, ¿verdad? Y células intersticiales, aparte de las células epidérmicas que forman la capa, pero vean que es una capa simple.
vean que hay células sensoriales, ¿verdad? Hay sensores. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta ahorita. O sea, son células que reciben estímulos externos para poder interpretarlos de alguna manera y, pues, obviamente responder a esos estímulos, ¿no? Son animales simples con un sistema eh, nervioso muy simple, básicamente un plexo nervioso, que hacen que el animal, al no tener cerebro, pues reaccione a los estímulos inmediatos que encuentra en su medio ambiente. Obviamente también ahí en la epidermis vemos que están incrustados los nidocitos con los nematocistos, ¿verdad? Ahora, vemos que después de la epidermis está la mesoglea, que ya dijimos no es una capa celular. Puede contener células, pero generalmente no. Es una capa gelatinosa, básicamente es agua, em, con algunas otras sustancias que está intermedia entre la epidermis y la gastrodermis. Luego tenemos la gastrodermis, la capa más interna, en donde también vemos que encontramos células glandulares que producen moco y vemos que también hay células nutritivo-musculares, dice aquí, que esto ya sería esta parte interna de acá, esta parte interna de la gastrodermia, o sea, dentro del cuerpo del animal, es lo que forma en la cavidad gastrovascular, ¿no? Y vemos que también por ahí hay una conexión muscular. Mira, vemos que hay células musculares que están conectadas, tanto la epidermis como la gastrodermis. Entonces vemos que eso es la pared corporal, muy sencilla, ¿no? Tres capas, dos celulares y una que no necesariamente es una capa celular. Bueno, entonces, creo yo que sería bueno. Esto es un capítulo que usted, pues, idealmente debe de leer, ¿no? Para poder enterarse de detalles. Ahorita estamos haciendo un resumen nada más. Pero quiero que empecemos con la clase de las Sisyphozoa, ¿verdad? Es decir, las medusas verdaderas. Entonces, si usted se va aquí al capítulo, déjenme ver por dónde está. Vamos a ver si no estoy equivocado. No, esta es la clase Hydrozoa. Vamos a empezar con la clase de las Sisyphozoa, las medusas verdaderas. Vamos a ver. A ver si lo encontramos por acá. Es un poquito más abajo. Aquí está. Estas son la clase Esiphozoa. Bien, vamos a ver. ¿Qué son las Esiphozoa? Bueno, veámoslo parte por parte. Entonces, si nos vamos aquí al diagrama que hemos estado utilizando, a esta diapositiva, aquí tenemos las Esiphozoa. Entonces, vean que las Esiphozoa son las medusas verdaderas, o lo que conocemos como medusas verdaderas. ¿Qué forma tienen las Esiphozoas? Tienen una forma de campana con brazos y tentáculos largos. Entonces aquí está, en forma de campana o de sombrilla, comúnmente, o en forma de copa, porque de hecho el término, la palabra esífozoa deriva de esifos, que es un prefijo griego que significa copa. Entonces, y zoo es un sufijo en griego que significa animal, si lo traducimos al castellano. Entonces, sifozoos son animales en forma de copa. Entonces, esas son las sifozoas. Vean, son animales cuya forma corporal predominantemente medusa, aunque también tienen una etapa pólipo. ¿Verdad? Las sifozoas tienen una etapa pólipo y una etapa medusa. Pero en su estado adulto, la forma medusa tiene una campana o una umbrela en forma de copa con brazos y tentáculos que salen de ella, ¿verdad? Entonces, es la forma típica que tienen las medusas verdaderas. Si yo me voy a unas imágenes, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, aquí se ven, si aumentamos un poquito, esto es de un libro, solamente quiero ilustrar. Entonces vean que aquí dice Sifozoos, ¿verdad? Medusas auténticas, o comúnmente también de manera popular le llaman aguas vivas. Así es como
popularmente a veces se les conoce a estos animales. Y ustedes ven aquí que tiene una umbrella en forma de copa y vamos a tener brazos y vamos a tener tentáculos, ¿verdad? Entonces podríamos decir que las medusas verdaderas tienen tres partes corporales fundamentales: la umbrella o la campana, los brazos, que casi siempre son muy largos y que suelen nacer o aparecer en la base del manubrio, donde está la boca, ¿verdad? Y la otra parte serían los tentáculos. Entonces, aquí vemos que obviamente hay algunas que tienen, o algunas escifozoas que tienen, sí, la campana, la umbrella, pero que no son fácilmente visibles, digamos, los brazos ni los tentáculos, ¿verdad? De hecho, esta especie que tenía acá dice los tentáculos son cortos. Entonces vea que no se observan tan conspicuos. Conspicuo quiere decir que se puede ver fácilmente a simple vista. Eso quiere decir el término conspicuo. Entonces aquí vea que los tentáculos son bastante cortos y los brazos incluso ni se le ven. Y otra especie por acá, eh, esta ortiga de mar, eh, cuyo género es Chrysoara melanaster. Vea que también tiene la umbrella, los brazos. Estos que están en azul serían los brazos, estas estructuras largas. Y los tentáculos estarían como en color anaranjado. Igual que acá, ¿no? La umbrella, los brazos y los tentáculos. Entonces, así como usted también puede diferenciar a una escifozoa verdadera. Entonces, miren aquí, esta es otra escifozoa. De hecho, esta es la medusa más grande que hay en el mundo. Em, Esto es importante, este es el género o el nombre científico de esta medusa es Cyanea capillata y es un animal muy grande, puede medir pues más de 40 metros de largo o 30 metros de largo los tentáculos y tener una campana tan grande en diámetro que puede superar los 2 metros. Es un animal bastante grande. Y entonces vean ustedes la umbrella, la campana o la copa, los brazos, estos que se ven en anaranjado, y luego los tentáculos que en este caso se ven en azul. Este animal es interesante porque es bastante grande. De hecho, creo que por acá en un video, vamos a ver, no, bueno, aquí en estas diapositivas, a ver, déjenme ver si puedo encontrar a esa especie para que ustedes puedan ver la relación de tamaño de esa escifozoa con el tamaño de una persona. Bueno, aquí hay unos anuncios que estorban un poco. Dejemos que pasen. Aquí está, miren. Entonces aquí está. Este animal comúnmente es denominado melena de león. O sea, porque la cantidad de brazos y tentáculos que tiene es bastante numerosa, bastante grande. Y aquí se ve, bueno, esta no es, digamos, el espécimen más grande que se puede encontrar, pero para que ustedes se fijen más o menos en el tamaño promedio que puede tener un animal de esto. Esta es la especie Cyanea capillata, comúnmente denominada melena de león, que es una escifozoa bastante grande. Y aquí podemos verla eh, ya en otra fotografía, ¿no? No con una escala, pero ahí podemos ver la forma que tiene, la forma básica. Entonces, ¿qué características tienen las escifozoas? Bueno, en primer lugar, son marinas, ¿verdad? Ese es su hábitat, marino. Pueden nadar, pues, libremente en la columna de agua y algunas, de hecho, algunas escifozoas son animales que pueden vivir a unas grandes profundidades. Estamos hablando de más de 1000 metros, ¿verdad? Algunas especies incluso se pueden encontrar a más de 3000 metros de profundidad. Entonces son animales marinos que pueden nadar libremente en la columna de agua, en mar abierto, o que se pueden encontrar en grandes profundidades. Los tamaños varían. En general, no son, la mayor parte de las especies no son tan grandes, ¿verdad? Pueden medir pocos centímetros de diámetro, 2 centímetros de diámetro. Estamos hablando del umbrella, el diámetro del umbrella, 40 centímetros de diámetro. Pero
está el caso excepcional de esa que acabamos de mencionar, la Siena capilata, que puede medir más de 2 metros el diámetro de la campana y pues mucho más de 30 o unos 30 metros o un poco más, a veces el largo de los tentáculos. Entonces los tamaños pueden variar, aunque la mayor parte de las especies no son tan grandes, ¿no? No son tan grandes. También podemos decir que en las escifozoas, la mesoglea es una capa bien gruesa, una capa bastante gruesa que, pues, esa capa gelatinosa, ¿no? Una capa gelatinosa muy gruesa que le da a la campana la consistencia o la firmeza que tiene para poder aguantar, pues, las presiones de la profundidad del agua, ¿no? O sea, que si el animal no tiene una forma de contrarrestar las altas presiones a las que se encuentra a grandes profundidades en el océano, el animal podría ser fácilmente aplastado, su cuerpo. Pero resulta que las escifozoas tienen una mesoglea bastante gruesa, o sea, bastante gruesa, y que le da una cierta consistencia y firmeza a, al cuerpo, ¿no? A la campana, al umbrella. Prácticamente el 95%, digamos, de esa mesoglea es agua. Y contrario a lo que ocurre en la mesoglea de las hidromedusas o las hidrozoa, en este caso la mesoglea no contiene células. ¿Vale? Perdón, contiene células ameboides. En el caso de las hidromedusas, las hidrozoa, que no son medusas verdaderas, en las hidrozoa, la mesoglea, aunque puede ser bastante gruesa también, no contiene células ameboides. En el caso de la mesoglea de la Hesifozoa, sí. Y ahí viene el cambio en el término. Cuando la mesoglea, o cuando en esta capa intermedia entre epidermis y gastrodermis, encontramos la presencia de células ameboides, o sea, células que pueden originar a otras células del cuerpo del animal, entonces comúnmente a esa capa se le llama mesénquima, ¿verdad? Y mesoglea suele ser un término aplicado em, a esta capa intermedia entre epidermis y gastrodermis cuando no tiene células, que es lo que ocurre con la clase hidrozoa. Entonces aquí la mesoglea es gruesa, le aporta firmeza y soporte a la campana, a la estructura de la campana de la medusa, y también es una capa que contiene células. Es una capa gelatinosa en donde hay células ameboides. Eso es una diferencia importante con otras. ¿Cómo se mueven estos animales? Se mueven por contracciones musculares, ¿verdad? Si vimos en el libro, en las imágenes del libro, estos animales tienen células epiteliomusculares o células musculares que recorren en forma de fibras, son células alargadas, que recorren la campana y que en muchas ocasiones también se pueden encontrar incluso en los tentáculos. Entonces las contracciones de esos músculos hacen que el animal se pueda propulsar y de esa manera es como ellos se mueven. También una diferencia importante entre esta clase Scyphozoa y las Hydrozoa es que aquí nosotros no vamos a encontrar un velo. ¿Y qué es el velo? Se podrían preguntar ustedes. ¿Qué es el velo? El velo es como un pliegue que se forma en el borde de la umbrela, ¿verdad? Ahorita les explico cómo es esto. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el borde o el margen de la umbrela por su superficie oral, porque recuerden que de este lado está la boca, este margen de aquí no forma un pliegue. Y ese pliegue comúnmente se llama velo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si me voy, vamos a ver si es acá. A ver, no, aquí. Este es un video en donde se muestra a una Scyphozoa, de hecho, una especie muy particular de Scyphozoa que se llama Aurelia, es de género Aurelia. Entonces, vean que
Voy a detenerlo aquí. Lo que quiero decir es que el borde de esta umbrella, aquí en esta parte de aquí, no tiene velo o no forma un pliegue hacia adentro. Entonces, ¿qué es el velo? El velo, por aquí en una imagen, creo que lo puedo mostrar de manera muy clara. Vamos a ver si lo podemos ver. Ok, quiere decir que esto no forma como, el borde de la umbrella no forma como cuando uno compra un jean o un pantalón en una tienda y le queda muy largo a uno. Y entonces, para que le quede más corto, lo que hace uno es que recoge hacia adentro el margen o el borde del jean, y le hace ¿cómo se llama? Como una costura, ¿no? Le hace un ruedo, le decimos. Entonces, lo que quiere decir ese velo, o lo que es ese velo, es como una costura, como un pliegue de esta umbrella en este margen hacia adentro, como que ustedes quisieran agarrar este pliegue y meterlo hacia adentro y luego hacer un ruedo. No tienen esa estructura, sino que una vez que llega al margen, o encontramos el margen aquí de la umbrella, luego vemos que nacen los tentáculos, ¿verdad? No hay velo. En las hidromedusas sí hay velo, aquí no hay. ¿Qué, ¿Para qué le sirve ese velo? Bueno, tiene que ver con la natación, ¿verdad? Tiene que ver con la forma como nada el animal, con la propulsión en el nado. Entonces, Aurelia es una especie, para que la conozcan, ¿no? Es una especie de Scyphozoa, em, que es como considerado un modelo para el estudio de las medusas de esta clase. Si ustedes se fijan, la campana que forma o la umbrella de Aurelia no es como tan en forma de copa, sino que es un poquito más aplanada. A veces uno puede encontrar, em, esto es en el Mediterráneo, este video es grabado allá en el mar Mediterráneo. Uno a veces puede encontrar cantidades muy grandes de medusas y se puede preguntar cuál es la razón, o sea, el por qué. Bueno, las medusas cuando se encuentran en este número tan grande es porque están en su temporada de reproducción, ¿verdad? O sea, que acaban de reproducirse. Y la reproducción suele darse pues cuando las condiciones del agua pues son las adecuadas, ¿no? Cuando la condición de temperatura es la adecuada, cuando hay suficiente alimento disponible, etcétera. Cuando las condiciones ambientales lo permiten, entonces las medusas sifozoas se reproducen y entonces en algunas ocasiones, como esta que están viendo en este video, podemos ver agregaciones de miles de, em, de individuos de esta especie que se llama Aurelia. Y entonces, Aurelia es el nombre es Aurelia aurita, es el nombre científico, Aurelia aurita. Y es un modelo para el estudio de las escifozoas, ¿verdad? Comúnmente los científicos la han utilizado muchísimo para estudiar las características morfológicas, las características fisiológicas de todas las medusas verdaderas que están incluidas en esta clase. Entonces, en el libro, incluso en el libro, usted va a encontrar, vamos a ver si está aquí arriba, no, aquí abajo está. Usted va a encontrar en el libro que hay un diagrama aquí, en donde se ve la reproducción de los escifozoos y se utiliza como modelo a Aurelia, Aurelia aureata, ¿verdad? Aurita, perdón, Aurelia aurita. Entonces, mire usted que en la reproducción, como había mencionado, que puede ser asexual y sexual, de hecho tenemos los dos aquí, gran parte de las escifozoas son monoicas, perdón, dioicas. Dioico quiere decir que el animal pues va a tener un individuo que va a producir gametos masculinos y otro individuo de la misma especie va a producir los gametos femeninos que van a liberarse en el agua y en el agua se va a fecundar el óvulo o el huevo, se va a formar el cigoto va a dividirse por blastulación, va a producir y gastrulación y va a producir en algún momento una larva plánula, que es una larva plana, dorsoventralmente, ciliada. Los cilios le ayudan a esa larva a moverse en el agua y a nadar hasta encontrar un sustrato en donde adherirse. Cuando la larva plánula encuentra un sustrato, continúa su desarrollo y se convierte en una plánula fija
que va a producir en algún momento lo que conocemos como el estado de esifistoma, que básicamente es una forma polipoide, ¿verdad? Es un pólipo, el esifistoma. Este pólipo se va a dividir por gemación, de aquí viene ya la reproducción asexual, se va a dividir por gemación, va a producir yemas, y esas yemas se van a llamar éfiras. Esas yemas se van a desprender, esas yemas o esas éfiras serían los individuos inmaduros, jóvenes, en su forma ya medusoide, que van a nadar libremente y van a continuar su desarrollo hasta convertirse en un individuo adulto, generar a otra medusa. Entonces, esa es como la reproducción general o el plano general reproductivo que tienen las escifozoas, ¿verdad? Que tienen una reproducción asexual de su forma pólipo y tienen una reproducción sexual en su forma medusoide o medusa. Y algo importante también es que entender que el esifistoma, que sería como la forma pólipo de este grupo, de esta clase de nidarios, cuando está produciendo ya las yemas o las éfiras, em, ese pólipo se denomina estróbilo, que por un proceso de estrobilización, que es producción de yemas, va a generar las éfiras, ¿verdad? Entonces ahí está, veas, ese es el ciclo general que siguen las, verdaderas medusas o los ¿cómo se llama? Las medusas verdaderas, ¿verdad? De este grupo, de esta clase. Aquí se ve una fotografía, aquí ya no es un diagrama, aquí es una fotografía en donde vemos el estróbilo, aquí está, miren, el pólipo, aquí arriba en el diagrama, aquí está, el estróbilo. Perdón, bueno, aquí es el estróbilo, perdón, aquí estoy mostrando, voy a mostrarles primero el esifistoma y luego el estróbilo. Fíjense bien, el esifistoma, el pólipo que todavía no está dividiéndose por estrobilización, no está formando yemas todavía, y aquí cuando ya está formando yemas, se llama estróbilo. Entonces, en la fotografía que ustedes tienen en el libro, lo que ustedes ven aquí a la derecha es el esifistoma, ¿verdad? De esta especie, Aurelia aurita, el esifistoma, este es el esifistoma, el pólipo que todavía no se está dividiendo en éfiras por estrobilización, y aquí ya tenemos la etapa de estróbilo. Aquí sí está produciendo yemas, y aquí se pueden ver claramente las yemas, y aquí se ve cómo esas yemas están liberándose, esas éfiras se están liberando. Entonces, eso es la reproducción en este grupo, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir de las medusas de esta clase, Scyphozoa? Bueno, podemos decir varias cosas. Hay que entender que vamos a encontrar en su morfología lo siguiente. La umbrela, no hay velo, ¿verdad? No hay un pliegue en el margen de la umbrela, no hay. Vamos a encontrar brazos que son bastante largos, ¿verdad? O son largos en relación al tamaño del cuerpo. Y vamos a encontrar tentáculos, estos que se miran aquí finos, ¿verdad? Delgaditos. Vamos a encontrar la umbrela, los brazos, los tentáculos. ¿Qué vamos a encontrar también? Una prolongación de la gastrodermis que forma eh, un manubrio colgante, en donde vamos a encontrar en el extremo del manubrio la boca y hacia el interior, obviamente, la cavidad gastrovascular. Vamos a encontrar que cuando nosotros nos adentramos al interior de la boca y llegamos al estómago, el estómago va a estar dividido en unos sacos. Esos sacos se llaman sacos gástricos, y en esos sacos gástricos se van a desarrollar las gónadas, ¿verdad? Ahí en esos sacos gástricos es donde se desarrollan los ovarios y los testículos en los diferentes géneros. Vemos también que encontramos ropalios. Recordemos que los ropalios
Recuerden que son bolsas sensoriales o centros sensoriales en donde vamos a en la base de los tentáculos, en donde vamos a encontrar una concentración de neuronas epidérmicas que sirven como sensores. Vamos a encontrar fosetas quimiorreceptoras, o sea, células quimiorreceptoras que reciben estímulos químicos del agua, ¿verdad? Lo que nosotros diríamos olores, sabores. Esos estímulos químicos que hay en el agua son recibidos por las células que están en los ropalios. ¿Ya? Recuerde, los ropalios son centros sensoriales que tienen varias células sensitivas, quimiorreceptoras. Hay también, recuerde, estatocistos, que son como unas bolsitas en donde hay una como piedrita en el interior de carbonato cálcico, que es, esa piedrita se llama estatocito, y esos estatocistos serían los órganos de sentido del equilibrio, ¿no? Son esos órganos, esas células sensoriales que ayudan al animal a saber si está volteado, ¿verdad? Si está en una posición o en otra, y saber hacia dónde va a nadar. También que encontramos en los ropalios, aparte de estatocistios y células quimiorreceptoras, vamos a encontrar ocelos o manchas oculares, que serían células especializadas en recibir estímulos lumínicos, ya, cambios de luz, para poder saber si tiene que subir a la superficie, nadar hacia arriba o nadar hacia abajo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar ahí. En el interior encontramos una serie de canales por donde fluye el agua, esos canales anulares, em, o canales radiales, que son como prolongaciones de la gastrodermis, de la cavidad gastrovascular, que llega hacia los lados del cuerpo del animal y que por ahí fluye el agua, ¿no? Por ahí entran también los nutrientes y por ahí también se acumulan los desechos que luego van a salir por la boca. Entonces, básicamente por ahí es lo que tenemos que saber de la estructura de estos animales y también que hay pedalia, ¿no? Pedalia es como una lámina de a ver, vamos a ver si encuentro la fotografía. Aquí no se pueden observar bien las pedalias, pero pedalias son en la base de los tentáculos. Vamos a ver a veces unas láminas engrosadas, que no son tan engrosadas en las especies de sifozoas, que sí vamos a encontrar esas estructuras en las cubozoa, pero sí hay pedalios, ¿verdad? Que son, si usted se va al libro, más adelante en cubozoa, vea usted cómo en cubozoa las pedalias, que serían la base de los tentáculos, unas láminas de tejido epidérmico y de tejido epidérmico básicamente y que también tienen células musculares. eh, Aquí se pueden ver de forma bien engrosada y en las escifozoas no hay pedalias engrosadas, pero sí las vamos a encontrar. Y que también tienen que ver con la facilidad de movimiento que el animal puede tener. Encontramos también en las escifozoas brazos orales, ¿verdad? Aquí arriba voy a volver otra vez. Estos largos que están aquí serían los brazos orales, que están tapizados de células pues con nematocistos, ¿no? Porque los brazos sirven para envolver a las presas y luego pues los brazos tienen también células ciliadas y los cilios ayudan a mantener una corriente de agua que mueve las partículas de alimento hacia la boca y luego hacia el estómago, ¿ya? Hacia la cavidad gástrica, en donde se va a realizar la digestión en esa cavidad y en donde los nutrientes se van a distribuir a todo el cuerpo del animal a través de difusión, un mecanismo de difusión simple. Ah, Algo interesante que hay que considerar es que en las escifozoas a veces se pueden dar relaciones simbióticas con algas, ¿verdad? Entonces, hay relaciones simbióticas con algas y eso es algo que tenemos que recordar también. Bien, hablemos un poco ahora, estamos hablando en general, esto es un resumen, hablemos un poco ahora de las cubozoa. A ver, de manera muy general, estamos haciendo un repaso. Esto solamente es un repaso, ustedes a leer se van a dar cuenta de más características. Entonces voy a detallarles algunas características en general de las cubozoa. En primer lugar,
en las cubozoa predomina la forma medusoide, ¿verdad? No se conoce si la mayor parte de las especies de cubozoa pasan por la etapa de pólipo. No se conoce. O sea, predomina la forma medusa. O sea que ellos tienen un desarrollo directo. Sí hay reproducción asexual, pero la yema que se obtiene de esa reproducción asexual es muy parecido al adulto y únicamente crece hasta convertirse en un adulto. Entonces, aquí predomina la fase medusoide o la forma medusoide. En general, las cubozoas son animales bien pequeños, ah, con tamaños que oscilan entre 2, 3 centímetros de diámetro y algunas pueden tener tal vez unos entre 25 o un poco más de centímetros de largo. O sea, no son animales muy grandes, son generalmente pequeños. Si hacemos un corte transversal del animal, como se puede ver aquí arriba, aquí donde dice sección transversal a nivel del manubrio, si hacemos un corte transversal de la umbrela, vamos a ver que la forma que tienen las cubozoa es como un cubo, ¿verdad? Como un cuadrado, ¿verdad? Y que tiene entonces en ese cuadrado los cuatro extremos, en donde vamos a encontrar las pedalias que están acá, vean, la pedalia en cada extremo, y que vemos que de las pedalias van a surgir los tentáculos que comúnmente son este número, son cuatro, generalmente. Otra diferencia con la gesifozoa, en la gesifozoa la cantidad de tentáculos que pueden haber fue muchísimo, no necesariamente solo cuatro. Aquí vamos a ver que comúnmente en las cubozoas solo vamos a encontrar cuatro, cuatro tentáculos y que no vamos a ver de forma conspicua los brazos. Aquí no vamos a ver brazos, solo vamos a ver los tentáculos. Sí vamos a tener un manubrio, en el extremo del manubrio la boca, hacia el interior obviamente vamos a tener em, la gastrodermis, la cavidad gastrovascular, y vamos a ver ahí algunas subdivisiones de esa cavidad gastrovascular en bolsas gástricas. Vamos a ver que también vamos a encontrar los pedalias, pedalias muy conspicuas, estructuras sensoriales, ¿verdad? En donde hay muchas células receptoras de estímulos, ya sea químicos o estímulos de luz, o estímulos tal vez de presión, cambios de presión en el agua. Vamos a ver también que por acá, en las bolsas gástricas, que son la prolongación de la cavidad gastrovascular, vamos a ver que también se forman las gónadas. Vamos a ver también que en los bordes de la umbrela, aquí en la región oral, en la superficie oral, no hay velo. Entonces, aquí no vamos a encontrar velo. También puede ser que haya más tentáculos, sí, puede ser. Y los tentáculos se van a originar, casi siempre son cuatro, pero pueden haber un poco más, y casi siempre se van a originar aquí en las pedalias, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos encontrar? No hay velo, o sea, tampoco, bueno, son grandes nadadores, ¿verdad? Son organismos que nadan pues en mar abierto, son depredadores voraces, se alimentan principalmente de peces, también pueden alimentarse de zooplancton y sus picaduras son altamente fatales para los seres humanos en muchas de las especies. Una de las más peligrosas es esta que está acá. Vamos a ver, no, todavía no llegamos ahí. Por acá, a ver, vamos a ver si... Sí, esta que se llama avispa de mar, o sea, nombre común, es la avispa de mar. Es una de las cosas más letales que pueden existir para el hombre, debido a que tienen unas toxinas muy poderosas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se encuentran las cubozoas? Bueno, pueden encontrarse tanto en mares tropicales como en mares templados. Sin embargo, abundan, digamos, mucho en las costas australianas, ¿verdad? Ahí donde podemos encontrar una cantidad bastante grande de estos animales. Y como les digo, algo interesante de las cubomedusas es que
Se desconoce si realmente pasan en su mayor parte las especies, en su mayoría de las especies, si pasan por una etapa de pólipo. O sea, en ellas realmente predomina más bien la etapa medusoide. Ahora, veamos de manera muy general lo que pasa con este otro grupo llamado hidrozoa, ¿ya? Las, las, eh, los organismos coloniales que realmente no son medusas, muchas de ellas, aunque algunas parecen medusas, como por ejemplo, si yo me voy a las hidromedusas, bueno, otra cosa interesante de las cubozoa, se me había olvidado, es que le llaman, le llaman avispas de mar a la mayoría, pero solo hay una especie que es conocida con ese nombre común, y luego a las hidrozoas se le llama aguas malas. A las hidrozoas se le llama aguas malas porque tienen un cuerpo como transparente y, a ver, vamos a ver aquí. Sí, porque tienen un cuerpo transparente y porque obviamente al rozar sus tentáculos con nematocistos, pues van a causar accidentes en las personas. O sea, hay dos géneros interesantes aquí en las hidrozoa. Está el género Velela, esta que ustedes ven aquí, que tiene una forma bien particular. Y vemos aquí cómo, bueno, este aquí no se ve muy bien la imagen, pero aquí sí, miren. Este es el género Velela, es un hidrozoo. Miren la forma tan particular que tiene, es una forma bastante interesante, véanla aquí, tamaño más pequeño. Y eso que ustedes están viendo ahí de los hidrozoo, esa como campana, lo que sería la umbrela, pero no es umbrela porque en realidad no lo es una membrana llena de gas. Es una membrana llena de gas. em, que les facilita el nado, ¿verdad? Les facilita flotar en el agua y de esa forma poderse desplazar por las corrientes de agua. Vean, aquí hay otra imagen. Esta parte de aquí es una membrana que se llena de gas y que hace posible que la colonia, porque estos animales son, por lo menos este género, Velela, es un animal colonial, en donde hay muchos individuos de la colonia, cada individuo se especializa en una función en particular, en una función específica. Algunos digieren la comida, otros tienen muchos nematocistos para proteger o capturar presas. Y recuerden que los individuos de la colonia que forman esta estructura se llaman zooides. O sea, y hay zooides especializados en diferentes funciones. Entonces, los zooides están aquí, en esta parte baja del neumatóforo. Es un neumatóforo, una bolsa, una membrana llena de gas que le sirven para flotar. Y luego la colonia en sí, los organismos que forman esa colonia, los individuos que forman esa colonia, están en esta parte de abajo y serían los zooides de la colonia. Entonces, volvemos a ver la forma porque es importante que nosotros los biólogos podamos diferenciar las formas. Ese es el género Velela, es conocido como aguamala y es un hidrozoo, ¿verdad? Entonces, los hidrozoos de manera general también hay que decir que son marinos, no hay especies dulceacuícolas y son marinos y la mayoría son coloniales. ¿Pueden haber hidrozoos solitarios? Sí, pueden haber, pero en su mayoría tienen un hábito colonial. Entonces son marinos, coloniales. Tienen un ciclo de vida complejo que incluye tanto el estado pólipo, en donde va a haber una reproducción asexual, y el estado medusa o medusoide, en donde se va a dar la reproducción sexual. Aquí encontramos a las hidras, que es la única, digamos, el único género hidra, que es el único que se encuentra en agua dulce y que es solitario, ¿verdad? Las hidras carecen de la forma medusa también, es una característica importante. Hay que decir que tienen un ciclo de vida complejo los hidrozoos porque algunos hidroides, como también se les conoce, que son marinos, no tienen la forma de medusa libre, mientras que otros hidrozoos solo tienen estado de medusa.
y carecen de estado de pólipo. Entonces, vean, por eso es que hay, o por eso se dice que en realidad estos organismos tienen un ciclo de vida bastante complejo. Entonces, la hidra es como una excepción a la mayoría de los organismos de la clase hidrozoo, porque es de agua dulce y es solitario, porque la mayoría de los hidrozoos son marinos y coloniales, ¿verdad? Ovelia es un género, este género, Ovelia, se escribe así como lo están escuchando. Este género, Ovelia, es un organismo modelo utilizado mucho para estudiar a los hidrozoos porque es un hidroide colonial, ¿verdad? Y aquí podemos ver que en este hidroide colonial, que parece una planta, ¿verdad? Vamos a ver que hay una base que comúnmente sirve como para adherirse al sustrato, que comúnmente se le llama hidrorriza porque se parece a las raíces de una planta, nada más que de un organismo acuático. Entonces, a esta estructura que forma como la base, como el discopedio, aunque no es en realidad un disco, ¿verdad? Ustedes pueden ver que no es un disco, a esto se le llama hidrorriza, ¿verdad? La hidrorriza sería la base, la superficie aboral por donde ellos se adhieren al sustrato, ¿verdad? Mediante unas sustancias pegajosas que producen las células del epidermis en esa estructura. Vemos que también en esta colonia hidroide, vamos a ver que hay individuos de la colonia, hay zooides, que algunos se especializan en la captura de alimento por los tentáculos y los nematocistos. Algunos se especializan en la reproducción. Y también vamos a encontrar, vean aquí, que es una fotografía, vean, entonces aquí hay organismos de la colonia, algunos tienen tentáculos porque son los que atrapan la comida, otros forman las gónadas, las, eh, las estructuras reproductivas, otros son o se especializan en la recepción de estímulos del medio. Entonces vean cómo es esto una colonia. Y también entender que si nosotros estudiamos, incluso si nos vamos al libro, y estudiamos una colonia o un organismo del género Ovelia, por aquí arriba está. Aquí, miren, aquí está el género Ovelia. Vemos que está la hidrorriza, que sería esa estructura de fijación al sustrato. Vemos cómo de la hidrorriza van a salir muchos zooides, algunos de los cuales son especializados en funciones distintas. Está especializado, gonangio, está especializado en producir gametos. Por aquí está otro que se llama hidrante, que está especializado en capturar alimento para luego digerirlo y distribuir eh, ese alimento a toda la colonia. Vean que en ese hidrante vamos a encontrar un hipostoma, que sería como la abertura donde está la boca, y luego hay una cavidad gastrovascular en el interior en donde se realiza la digestión. Interesante también es que vean ustedes que en esta forma de pólipo, pues esta sería la forma pólipo de este género o Ovelia, vea que este organismo va a producir por reproducción asexual, va a producir yemas que van a dar lugar a la forma medusa, que va a ser nadadora, va a nadar en el agua. La forma medusa va a reproducirse de forma sexual con otra. Vea, aquí, miren que estas son especies dioicas. Vea que aquí está uno que funciona como la hembra y aquí uno que funciona como el macho. La hembra produce óvulos, el macho esperma. El esperma se encuentra con el huevo, lo fecunda, se forma un cigoto, se forma una blástula, luego una larva plánula también. ¿Ya recuerden? La larva plánula, una larva aplanada, ciliada que se mueve en el agua que luego va a buscar un sustrato para poder crecer y reproducirse asexualmente para formar una colonia. Entonces vean que ahí está esa, esa, ese organismo típico de la clase Hydrozoa, ese género Ovelia, que es
muy utilizado también para estudiar a los hidroides, ¿no? A las colonias hidroides marinas. ¿Qué otra cosa se puede decir? Bueno, de manera muy general, mencionamos a este grupo. Ahora, si nos vamos acá, todavía nos queda el clase Staurozoa y la clase Anthozoa. Entonces, ¿quiénes son los Anthozoa? Dijimos que eran, o que incluía a las anémonas de mar, a los corales pétreos, corales duros, que son los que forman los arrecifes, corales blandos y unos organismos que se llaman plumas de mar, ¿verdad? Porque son animales que parecen plantas, ¿verdad? Los antozoo presentan exclusivamente la forma de pólipo, no presentan forma medusoide, los antozoo. Pueden ser organismos solitarios o pueden ser organismos coloniales. Ustedes los ven en los arrecifes de coral, comúnmente los arrecifes de coral son organismos coloniales, que crecen en grandes números. Pueden tener esqueleto calcáreo, un esqueleto duro, como los corales pétreos, por ejemplo, que forman estos arrecifes en los litorales, o puede que carezcan de ese esqueleto, como en el caso de las plumas de mar, no tienen un esqueleto duro. Pues especies hay más de 6.000. No se conocen especies de antozoos dulceacuícolas, que son marinos, y algunas especies son de aguas profundas, tanto de aguas superficiales también, ¿verdad? O sea, podemos encontrar anémonas que crecen en la zona intermareal, ¿verdad? En esa zona en donde cuando baja la marea, usted ve que hay, después de la playa, ¿no? Cuando baja la marea, usted ve que hay algunas rocas, formaciones rocosas, en donde vamos a encontrar anémonas. Esas anémonas son las que viven en estas aguas someras, en estas aguas litorales, pero hay algunas que las vamos a encontrar pues en arrecifes que se forman más abajo, ¿no? Debajo de 100 metros, 200 metros de profundidad. Y tanto las vamos a encontrar en mares fríos, polares, como también lo vamos a encontrar antozoos en mares tropicales. Dentro de los antozoos hay tres subclases. Está la subclase Zoantelarios, o también conocidos como hexacorales, en donde encontramos tanto anémonas como corales duros, ¿ya? Esos corales que forman los arrecifes litorales, ¿no? Y se llaman zoantalarios porque comúnmente forman relaciones simbióticas con algas zooxantelas. Esas algas zooxantelas son las que, pues, al entrar en una simbiosis con el pólipo, que es la estructura dura del organismo, pues el alga en esa relación simbiótica mutualista, el alga es la que produce el alimento y el pólipo, de la parte dura, es quien le provee un lugar donde vivir al alga y le provee de protección, ¿verdad? Porque el alga vive en muchas como cavidades o poros que se forman a lo largo del pólipo. Entonces los zooxantelarios o zoantelarios o hexacorales serían esos corales y esas anémonas que viven en regiones en donde todavía la luz, pues obviamente va a incidir sobre ellos para que puedan realizar esa fotosíntesis y producir alimento. Y gran parte de los corales que nosotros encontramos en los arrecifes de coral, que conocemos o que podemos encontrar a pocos metros de profundidad, son corales pétreos que son de esta subclase, de los zoantalarios o hexacorales, porque tienen esas relaciones simbióticas con estas algas. Y por eso es que muchos corales tienen colores muy vistosos y colores muy distintivos. Lo que le da el color a este coral, zoantalario o hexacoral, es el alga que vive con él. Hay otra clase que se llama seriantipatarios, en donde encontramos a las anémonas tubo y a los corales espinosos. Y la otra subclase es una clase que se llama alcionarios, que también son conocidos como octocorales, que también son corales duros, corales córneos, aunque también podemos encontrar corales blandos, como los abanicos de mar, por ejemplo, o como las plumas de mar, o unos que le llaman pensamientos de mar, y que se caracterizan porque
tienen 8 brazos o 8 tentáculos. Por eso es que se llaman octocorales, ¿verdad? Porque vamos a ver que tienen estas 8 apéndices o estos 8 tentáculos o brazos que salen del cuerpo central. También hay que decir que en los hidrozoos hay, en la fase medusoide, que tienen algunos, hay una mesoglea que no tiene ninguna célula, o sea, es acelular, la mesoglea, por lo tanto se le puede llamar mesoglea. Y también la mesoglea es bastante gruesa, lo que le da esa firmeza o esa estructura a la campana y que evita, pues, que el animal colapse, ¿no? Que la forma del animal colapse por las altas presiones del agua. También hay que ver que en la cavidad gastrovascular de los antozoos comúnmente hay unas divisiones musculares que se llaman septos y que esos septos son unas invaginaciones de la pared del cuerpo que ayudan a aumentar la superficie de inserción de algunas estructuras. Hay que decir también que los corales que forman arrecifes, estos corales duros que forman arrecifes, comúnmente se pueden encontrar 3 tipos de arrecifes principales. Pueden haber otros tipos, hay más de 2, pero los arrecifes principales que vamos a encontrar que forman estos corales pétreos, corales duros, son los que se muestran al final de este capítulo 14, ¿verdad? Aquí más abajo, aquí, ustedes van a ver que se habla de 3 tipos básicos de arrecifes de coral que forman estos corales de esta clase de los antozoo. Por un lado están los arrecifes franjeantes, los arrecifes de barrera y los atolones. Depende de ustedes, o sea, necesitan ustedes saber la diferencia entre arrecife franjeante, arrecife de barrera y atolón. O sea, ustedes cuando lean el capítulo o terminen de leer el capítulo se van a dar cuenta de esos detalles. Bien, vamos a hablar de manera general ahora de lo que son los estaurozoos. Los estaurozoos son animales total o parcialmente sésiles, o sea, no son animales que vamos a ver que tienen una forma medusoide de vida libre, sino que solo los vamos a encontrar adheridos al sustrato. Entonces son parcial o totalmente sésiles. Comúnmente son solitarios y están unidos al sustrato por un pedúnculo finalizado en un discopedio. Estamos hablando de los esteurozoos, esto que están aquí. Entonces vamos a verlos en el libro y ya van a ver ustedes la forma que tienen estos animales bastante peculiares. Bueno, aquí solo se muestra una imagen del estaurozoo. Aquí está, miren. Esta especie, Taumatosiphus exaradiatus, es un estaurozoo. Y en estos animales lo que vamos a ver es que el animal es como una medusa invertida. O sea, tiene umbrela, pero la umbrela, en vez de estar en la posición en la que vemos comúnmente a las verdaderas medusas, la vemos invertida. Y vemos que en la superficie aboral de esa medusa que está invertida, está unida con un pedúnculo, que ese pedúnculo al final se une a un sustrato, que comúnmente es una roca o una superficie dura en el mar, o es una planta. Ahí donde permanecen adheridos estos organismos. Entonces es como una medusa invertida. Aquí ven ustedes los brazos, ¿verdad? Tiene una umbrela en forma de copa, nada más que en forma de copa invertida. Y comúnmente el número de brazos son 8. Aquí ven. Miren ustedes, este es un brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 brazos. De los brazos nacen los tentáculos, que pueden ser muchísimos. Y los tentáculos, obviamente, este, van a contener los nematocistos. Estos animales igual capturan peces comúnmente o zooplancton del agua y así se alimentan. ¿Verdad? Comúnmente son animales dioicos. Géneros importantes son, por ejemplo, Calvadosia campanulata y estilo Coronella riedi,
que son especies del Mediterráneo, son especies conocidas, estudiadas. Y una cosa que hay que entender es que el nombre Staurozoos deriva del griego staurus, que significa cruz, y recuerde que zoa significa animal, o sea, animal en forma de cruz. Ese es el nombre que tienen estos animales. Comúnmente hay solamente dos órdenes taxonómicos, uno de ellos está extinto y el otro incluye pequeños organismos medusoides sésiles unidos por un pedúnculo pues a un sustrato. Hasta hace poco, estos organismos se clasificaban dentro de la clase de las Sisyphozoa, ya se los había mencionado al principio, pero luego cambiaron a la categoría de clase debido a que pues, se reconoció que cladísticamente hablando, pertenecen al grupo de las medusoas, que incluyen a las esquifozoas, las hidrozoas y las cubozoas también, pero que podrían separarse por las características propias que tienen. Y entonces, lo más fácil de reconocer en estos organismos es que la superficie oral corresponde a una exumbela de una medusa, nada más que invertida, y que hay un tallo que se prolonga y que se fija a un sustrato gracias a que en el discopedio de ese tallo podemos encontrar células epidérmicas que pues van a producir moco que van a ayudar al organismo a adherirse. Otra cosa interesante de los estaurozoos es que son en su mayoría bastante pequeños, ¿verdad? Como promedio unos 5 centímetros de largo es lo más que tienen, aunque hay algunas excepciones que son más grandes que los 15 centímetros. Entonces, estas especies también, interesante que son muy abundantes en el océano Atlántico, comúnmente viven en aguas profundas, viven en aguas frías, em, aunque podemos encontrar algunos que son eh, coloniales y que pueden vivir a poca profundidad, como por ejemplo especies del Océano Índico y del Atlántico Meridional. Y como decíamos antes, que se alimentan de peces pequeños que no alcanzan a medir más de 1,5 centímetros de largo y también se pueden alimentar de zooplancton. Entonces, esto es un resumen general de lo que es el filo de los nidarios. Vean los videos, pueden ver este que habíamos visto en clase, pueden ver otros por acá, son muy interesantes, y lean el libro para que tengan una base en cuanto a su morfología y en cuanto a su fisiología. Pueden buscar también fotografías o imágenes en internet en donde ustedes van a encontrar una abundancia de ilustraciones para poder entender mejor la morfología y la estructura de estos organismos. Entonces vean aquí se miran los estabrozoos, vean la forma de cruz que tienen con un tallo, con una, digamos, medusa invertida que está unida a ese tallo. Entonces vean aquí las formas generales. Bueno, esto es un resumen, como decía, un resumen de todo el grupo y bueno, hace falta, obviamente, darle un poco más de lectura a cada grupo para poder encontrar detalles, ¿no? Detalles que son importantes. Es importante que cuando ustedes hagan un estudio más detallado, al leer el libro, al ver los videos, hagan como su resumen por clase, ¿no? ¿Qué características tiene cada clase? De tal manera que yo pueda reconocerlas. Bien, terminamos por este momento. Les voy a dejar este video resumen en el aula y bueno, continuaríamos en otro video con un resumen del filo Platelmintos y un resumen también del filo Anellidos. Bueno, que tengan buena noche y hasta una próxima videoconferencia.